Ahora veremos un tema muy importante en la programación, especialmente en la programación orientada a objetos, y es el uso y creación de clases. Una clase es como una colección de algunos elementos en particular, algunos llamados atributos y otros métodos, donde podemos crear nuestro propio tipo de dato, a la vez que tenemos esos métodos que realmente son como funciones dentro de la clase a las cuales podemos acceder. En sentido general, en la actualidad, eso es lo que usa uno para todo, ¿no? Cada vez que implementamos una librería o la importamos, utilizamos sus clases y sus métodos para hacer operaciones. Eso hace que los programas puedan ser escalables, que puedan tener diferentes módulos, que tengan características que uno pueda reutilizar e incorporar en múltiples proyectos y que el código no quede únicamente para ser utilizado en un desarrollo como tal. Bien, para ello vamos a crear un nuevo documento de Python y le voy a poner el nombre aquí arriba, donde dice sin título, le voy a dar clic y le voy a poner clases. Muy bien, acá voy a poner lo de siempre, que pongo un Markdown para que sea un texto. Le voy a poner clases. Y luego vamos a comenzar ya en Python cómo se definen las clases como tal. Pues está la palabra reservada class. Y luego las clases llevan un nombre en particular. Yo voy a crear una de ejemplo. Voy a poner una que se llame cliente. Y en cliente, dos puntos. Y luego del enter, el indentado que me va a dar es el espacio correcto que debo tener de izquierda a derecha para indicar qué es lo que está dentro de la clase. Hay otros lenguajes como en C Sharp, en C, C++, C puro, en Java, que se maneja la idea básica general, que está casi en todos los lenguajes igual, de un constructor y de métodos internos de la clase, que son como funciones que se pueden llamar unas a lo interno de modo privado y otras que son públicas, que se puede acceder a ellas de manera externa. En Python no es tanto así la diferencia. Más que todo tenemos que nosotros definimos esa especie de función principal o constructor y para indicar que algo es interno se utiliza, eso no, siempre se me sale ese símbolo de interrogación, se utiliza el guión bajo como para indicar, voy a poner aquí un init, que es como la función constructora de la clase, y estos guión bajo, especialmente al inicio y al final, lo utilizamos para decirle a nivel interno de que son funciones privadas. Y el constructor en este caso es una función que se ejecuta cada vez que se invoque una instancia, es decir, como una réplica de la clase que nosotros estemos llamando cuando creamos un objeto de este tipo. Cuando en otros lenguajes ponemos el variable de tipo entero, int, y el número, el valor, perdón, de un número, el valor de esa variable, el nombre que le queremos poner, estamos llamando de una clase en particular sus atributos y tenemos acceso a sus funciones. Así hay un montón de librerías que vamos a estar utilizando más adelante en Python, pero para crear nuestra propia clase, lo primero es tener un nombre y luego una función constructora, y dentro del constructor va a tener el llamado a sí misma. En otros lenguajes como JavaScript se usa mucho el this, aquí en Python sería un self de él mismo, ¿sí? Un self, y luego cuáles son los atributos que va a tener esta clase como tal. Yo puedo ponerle, por ejemplo, un código cliente pensando en hacer algo para un cliente. Solo ponerle si va a tener un crédito. Entonces le voy a poner código cliente, que a través del código de cliente se sepa si tiene o no tiene crédito ese cliente. ¿Y cómo podríamos saber eso? Según la antigüedad del cliente. Entonces voy a crear también otro atributo que se llame antigüedad. Escribí muy mal eso. Antigüedad, pero sin la, ¿cómo se llama? La diéresis, la de la U. Aquí lo vamos a escribir así normal. Ok, entonces, código cliente y antigüedad. Y el self, que esto ya viene por defecto, que este va a contener self.código cliente, self.antigüedad. Es como una manera de definirlo de entrada. Luego de que hacemos esta función, como ven, la palabra reservada para una función es un método interno de la clase. En cuando se trata de clases se les llama métodos, pero al final son funciones a lo interno. Voy a ponerle dos puntos. Alguna gente que me escucha decir, ¿cómo puede decir eso? Una función, un método,
son dos universos distintos, pero en realidad para los efectos y para aprenderlo es mucho más sencillo manejarlo de esa forma. Aquí le voy a dar un enter y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el indentado para que lo que yo escriba acá esté anidado dentro de esta función init, que es indispensable como constructor de una clase, para que arranque la clase como tal cuando yo llame una instancia. Yo voy a poder crear en el futuro objetos, y esos objetos que yo voy a crear van a tener un código de cliente y una antigüedad. Cuando yo creo un tipo de objeto cliente, así como se pueden crear tipos de objetos flotantes, enteros, de carácter, ahora vamos a poder crear objetos de tipo cliente. Estamos creando nuestro propio tipo de dato, pero aparte de crear un tipo de dato, vamos a poder, o objeto, mejor dicho, vamos a también tener acceso a funciones que creemos dentro de esta clase para operar con esos objetos. Eso es lo potente de las clases. Ahí está la riqueza de poder reutilizar. Bien, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para que se vea más legible, lo voy a ampliar un poco más así el espacio. Y acá nosotros podemos poner, por ejemplo, el self, que es el mismo, ¿verdad? Que es este de acá, punto, ¿verdad? Punto, código cliente, código sin tildes, código guión bajo cliente, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que yo reciba aquí arriba, que es el código cliente. Este de acá. Lo recibo aquí arriba y ahí lo pego. Entonces, para asegurarme que no tenga errores al copiarlo. De igual forma, yo puedo capturar el valor cuando se crea una nueva instancia de un objeto de tipo cliente. Yo en el constructor, que es en esta función principal, yo le pongo acá que self.antigüedad, de hecho voy a copiarlo acá para no cometer ningún error en el texto, antigüedad, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta antigüedad. O sea, a cada uno de estos parámetros yo le estoy indicando que va a tomar el valor de cuando vaya a ser creado ese objeto. ¿Qué otra cosa interesante hay por acá? Se podría hacer así, ya funcionaría nuestra clase. Pero generalmente queremos tener algún método asociado, es decir, alguna función que haga algo por lo menos. Por lo menos vamos a crear una función y esa función ya debe estar a la altura de esta misma. Entonces debe estar como por acá. Voy a poner un def y acá, por ejemplo, a mostrar info, algo sencillo, que muestre la misma información que estamos creando. Mostrar info. Y entre paréntesis va a tomar a él mismo, o sea, el objeto que se crea, el llamado lo va a invocar, aquí va a recibir todos los parámetros porque el self contiene al self.código cliente, self.antigüedad, de los atributos que reciba cuando se crea un objeto. Sé que ahorita puede sonar un poco raro, pero cuando ya creemos un objeto se va a entender más. Lo vamos a hacer enseguida. Pero primero, acá los dos puntos de la función, o el método, ya que estamos dentro de clase, porque eso me escucha alguien y va a decir, es método, no es función, porque está dentro de una clase, está bien, es un método. Y acá yo voy a poner el print, entonces voy a poner un print para que muestre la información. Podríamos poner código de cliente, código sin tilde porque no tengo tilde acá, código cliente, dos puntos, espacio, o sea, realmente solo es para mostrar algo, no importa los dos puntos o no. Y aquí yo puedo poner un self punto código, vamos a ver si me permite el tab, código cliente, muy bien, funciona el tab. ¿Qué otra cosa? Puedo poner coma, antigüedad, dos puntos, espacio, y luego acá, coma, self punto, and, y tab, antigüedad, ahí está, el tab me lo completa. Y ahí ya estaría completo esto, yo podría ejecutarlo, ver si no hay errores, la clase se ejecuta bien. A veces esto les puede salir en rojo, no se preocupen, a veces el indentado en Jupyter Notebook yo lo he visto que no es tan bueno o les muestra un error, hay que correr el espacio y volverlo a poner hasta que se los reconozca, pero sí cuiden que la distancia esté por lo menos a la misma altura de la función principal, a veces da ese problema. Voy a crear un nuevo cliente acá, voy a crear un cliente, se va a llamar cliente 1, cliente 1 va a ser igual a ¿qué? Al nuevo tipo de objeto cliente. Miren, este cliente que está acá es el tipo de objeto que yo estoy creando.
Y ese tipo de objeto tiene dos parámetros principales. Este es el self. Solo ocupa dos parámetros principales. Los voy a poner numéricos. Código del cliente, el cliente 100, por ejemplo. Cliente 100. ¿Cuánta antigüedad tiene este cliente? Tiene 2 años de ser cliente. Aquí está. Y lo voy a ejecutar. Y miren, no generó ningún error, indicando que ese cliente existe. ¿Qué pasa si yo le pongo cliente 1 y lo ejecuto? Miren, solo me da una referencia a localidad de memoria. ¿Qué necesito yo para acceder a la información de este objeto? Necesito llamar a alguno de sus métodos. Aquí tengo mostrar info. Cliente 1, aunque era como una variable cualquiera, es del tipo cliente, que fue la clase que nosotros creamos. Es de ese tipo de datos. Por lo tanto, yo con este objeto tengo acceso a los métodos que sean públicos, es decir, aquellos que no estén así, que no estén con guión bajo. Esos son públicos. Así que yo puedo decir punto. Quiero ver si el tab me muestra. Miren aquí. Mostrar info. Me muestra lo que puedo llamar. O sea, me muestra también atributos directos. Mostrar el atributo del código cliente como su antigüedad o la función mostrar info. Con el tab, al poner el punto, me salían esas opciones. Mostrar info. Mostrar info es un método dentro de la clase, pero al igual que toda función o método, pues tengo que ponerle paréntesis y luego Shift Enter. Y vean cómo ahora me dice código de cliente 100, antigüedad 2. Aquí está el print de ese método que está dentro de la clase como tal, ¿sí? Entonces, por ahí va la lógica de esto de las clases. Pero por supuesto que se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si quisiéramos validar lo de crédito que estábamos diciendo, yo puedo venir acá y decir que quiero un def. Y ahora en este def, crédito, para ver si se le da crédito o no. Recibe argumento que self, o sea, el mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a este objeto, yo no tuve que ponerle nada más que punto, haciendo referencia a ese self, él mismo va a entrar como argumento y va a poder llamar a la información que esté dentro y ejecutarla. Por eso, este self, que es con el tipo de objeto que se creó, tiene todas sus características dentro. Y ahí nosotros podemos llamarlo para usarlo. Así que aquí estoy de nuevo creando en la clase principal, ¿verdad? Que habíamos creado, algo que sea para evaluar el crédito. Y aquí podemos ponerle un if dentro de la función. If, voy a hacer lo que sea número porque peligroso entra como texto, float, que sea flotante, self, punto, antigüedad, muy bien, con el tab me completó. Mayor que, ¿qué le ponemos? Por ejemplo, cuando un cliente ya tiene más de 2 años con una empresa, que ya la empresa le puede dar crédito. Estamos inventando, ¿verdad? Solo por poner ahí. 2 puntos y luego enter. Y entonces podemos hacer un print sencillo para decirle que se permite crédito sin tilde, no puede ponerle tilde al cliente 2 puntos, espacio, y acá podemos poner el código de cliente, ¿verdad? Self.código cliente, vamos a ver, ahí me lo completó. Ajá. Eso si el cliente es sujeto de crédito porque tiene más de 2 años de antigüedad, es un cliente antiguo ya, así que podemos darle crédito a lo interno, en la empresa. Estoy inventando, ahora solo mostrando. Voy a poner un else para que de lo contrario, else, 2 puntos, enter. De lo contrario, print, esa es nueva, print, y aquí le vamos a poner, no tiene crédito habilitado el cliente, no, se me fue el mouse para arriba, no tiene habilitado el crédito aún, cliente número sin tilde otra vez, pero ni modo. Así, no tengo tildes en este teclado por el momento. Self.código de cliente. Self.código cliente. Ahí está. Esas son las dos características, ¿sí? Y ya con eso nosotros volvemos a ejecutar la clase, de la clase como tal, para que se vuelva a cargar. Y luego aquí este cliente pues ya estaba almacenado, pero como hubieron cambios en la clase, lo vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí el cliente 1, mostrar info, ahí muestra la info, pero yo puedo hacer un cliente 1 punto crédito, abro y cierro paréntesis y ejecuto.
Dice, no tiene el crédito aún, no tiene crédito aún. ¿Por qué? Porque debe ser mayor de 2 años. Bueno, creo que fue demasiado, ¿no? Le hemos puesto mayor que 1 nada más. Porque ya casi 3 años se le fue el cliente para otro lugar. Vamos a ver, acá le doy play otra vez para cargar, otra vez play acá para cargar, otra vez play acá para cargar, y ahora la de crédito, ahí se permite crédito al cliente 100. El cliente es el número 100. Este es un número de cliente, un código. Ahora puede ser el cliente 5, puede ser alfanumérico, no importa. Y entonces a ese cliente sí se le permite. Creemos un cliente que no se le permita. Cliente, vamos a ver. Cliente 2 va a ser igual a clase cliente, o sea, un tipo de objeto cliente. Y aquí el cliente va a ser el 101, ¿verdad? Después del 100 va al 101. O sea, estamos creándolo acá, pero es por un ejemplo, ¿no? El cliente podría existir en una base de datos y ya, pero aquí lo estoy haciendo, por ejemplo, de la clase como tal. Entonces, del desarrollo de esta clase como tal. Así que aquí, ¿qué le pongo? Si tiene mayor de 1 año, ok, le voy a poner que solo tiene 1 año entonces este. O podría ser 0 años también. Lo ejecuto y ahora me quiero ir directo a cliente 2, punto, y le doy tabulación y me muestra que puedo ver la antigüedad, puedo ver el código del cliente, puedo ver el crédito, puedo ver mostrar info. Crédito es el que me interesa. Le pongo los paréntesis, shift enter, y ahí está, no tiene habilitado el crédito aún, el cliente número 101. De esta forma, nosotros podemos reutilizar código, y así es como voy a encontrar cantidad de librerías que existe, que uno simplemente usa un import, llama a todas las clases que están creadas en esa librería y puede acceder a todos sus métodos. Así es como uno utiliza el math.round para redondear, el floor, el average, así. Hay un montón de librerías que uno utiliza. Se le puede poner hasta un alias a la librería y luego con el punto, el nombre del objeto, punto, uno puede acceder a todos los métodos que serían estos de acá, que tenga esa clase. Y hay clases inmensas que tienen cantidad de métodos para que nosotros podamos utilizar. Hay clases de funciones estadísticas que tienen dentro todo el promedio, desviación estándar, para hacer todo lo que uno necesita dentro del mundo de la estadística. Y así para cada cosa, para graficar también. Por eso uno trabaja con librerías. Pero es importante conocer que no solo basta con utilizar lo que ya existe, sino saber cómo podemos nosotros mismos crear una clase que pueda ser reutilizada. Pues bien, hasta ahí esta parte de el entendimiento básico de cómo funcionan las clases en Python. Acá les decía que no hay public ni private de los métodos, pero los privados, por decirlo así, se hacen con el guión bajo para que desde afuera no se pueda acceder a ellos, y solo a lo interno una función puede llamar a otra función interna para hacer algún cálculo, y esa función interna solo se llama así a lo interno y no puede ser llamada desde afuera si su nombre tiene lo de los guiones bajos para mantenerla como privada. Esa es la forma en que se trabaja en Python con las clases. Muy bien, continuaremos con los siguientes videos.